La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar en el equipo de trabajo María Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza, y hoy nos va a acompañar el concejal que ya se renunció al Consejo, Andrés Forero, que aspira a la Cámara de Representantes. En el marco internacional, pues desde luego, como siempre, con este enfoque que hacemos en la primera fase de nuestro programa de Panorama, pues este panorama internacional es un tanto dinámico en materia de precios, sobre todo el proceso inflacionario que está viviendo el mundo. Y ya el barril de petróleo en Brent se acerca a los $100, realmente sigue preocupando, porque países que no son petroleros o que por lo menos no tienen producción de petróleo, tienen las grandes dificultades para adquirirlo y tiene un efecto en cadena del proceso de incremento de precios de los productos, de los subproductos del petróleo. Es una de las causas de la generación de inflación en el mundo. De tal manera que esa es una preocupación. La inflación en España está subiendo, igualmente en la Unión Europea, de tal manera que ese es, dijéramos, el elemento conectante en esta semana, cómo tratar de buscar las causas de la inflación, pero no es fácil. El mundo en general, por lo menos en el corto plazo, si bien es cierto que se ha manifestado que es una inflación temporal y que una vez superemos los problemas logísticos, los problemas de producción de materia prima, superemos el choque que tenemos de oferta y la demanda también, que se vio colapsada en esta pandemia, pues estaremos reactivando la economía, pero a su turno controlando la inflación y generando empleo, que son los dos elementos claves en todos los foros internacionales: cómo hacer crecimiento económico y cómo controlar la inflación. Esos son, digamos, debates permanentes en todos los foros. Iniciemos con los indicadores internacionales. Alejandro Velandia, ¿cómo se están comportando? Le comentaba hace unos segundos, que el Brent está cerrando esta semana en los $100. Entonces ya si repasamos esta barrera realmente interesante para los países que realmente son potencia petrolera. Nosotros somos productores, no somos potencia petrolera, no tenemos unas reservas importantísimas, pero sí producimos petróleo, y con este precio va a ayudar a las finanzas de Ecopetrol y también a los accionistas privados de Ecopetrol. ¿Cómo cerramos esta semana en estos indicadores de materias primas, Alejandro? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de La Voz del Derecho, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro invitado, el candidato a la Cámara Andrés por el Centro Democrático, y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando los movimientos, vemos que el petróleo pasó la barrera de los $90, es una buena noticia para Colombia. Recordemos que Colombia llegó a tener una producción por encima del 1.100.000 barriles. Esto eran buenas noticias no solo para nivel de exportaciones. Recordemos que Colombia, el primer indicador de exportaciones es petróleo, el segundo es la minería. ¿Y por qué se hace recordación de esto en este momento? Porque hay muchos candidatos que están atacando el sector energético, entonces toca mirar cómo es que van a suplir de momento todo el ingreso que genera esta industria energética, que es estructural y que es vital. Dentro de indicadores internacionales vemos la volatilidad que venía teniendo el petróleo por el caso Rusia-Ucrania. Recordemos que Bolsonaro está visitando a Rusia y está entrevistándose con Vladimir Putin. Recordemos que Rusia y Brasil hacen parte del grupo de los BRICS, las 4 o 5 economías emergentes más fuertes del mundo, donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces esto precisamente es un juego geopolítico para hacer contraposición al gobierno Biden y a sus sanciones, que pues los ha caracterizado mucho en el Partido Demócrata. Recordemos que Obama trató de siempre, desde 2014, administración Obama, cuando también estaba Hillary Clinton, de cerrarle el bloque a Alemania. A Rusia, corrijo. Recordemos que entre Alemania y Rusia se vino un proyecto muy importante que ya está terminado, pero que Estados Unidos está poniendo, que es el Nord Stream 2, que es donde fluye gas, todo el gas que necesita Alemania, y que Alemania a su vez quiere hacer una redistribución a partir de su territorio, donde ya no entre por Ucrania haciendo puente ni generación de impuestos, sino que sea de forma
directa. Miramos, por ejemplo, indicadores internacionales importantes. Hablando de administración Biden, recordemos que la inflación está en el 7.5%. Recordemos que esta inflación no se veía hace 40 años en los Estados Unidos. Ni en la crisis de las .com, que fue una crisis muy fuerte, ni en la crisis financiera del 2008 se llegó a tocar estos problemas. Y obviamente esto es por debilitamiento de aparato productivo por un lado, y también porque la balanza comercial, el desbalance comercial se ha incrementado en Estados Unidos por encima de los menos 80.000 millones de dólares mensuales. También miramos de las economías más importantes del mundo. Miramos, por ejemplo, la inflación de China, está fluctuando entre el 1 y 2%. Lo que no produjeron los países en pandemia, pues China, obviamente con su aparato productivo, sí fue efectivo y lo produjo. Entonces es importante mirar esas políticas económicas y también, pues más adelante estaremos viendo los indicadores económicos a nivel nacional e internacional. Le damos un saludo muy especial a nuestro invitado Andrés, fue concejal y en este momento está buscando un puesto en la Cámara. Nos va a contar cuál ha sido su afiliación, cuál es su ideología, cuáles son sus banderas, cuál es la moraleja de todo lo que ha sucedido con el tema de pandemia, si estuvo de acuerdo o no con cerrar, por ejemplo, los sectores de la economía, qué fue lo que trajo precisamente al país, cuáles son las políticas efectivas que se usaron, cuáles son las que hay que corregir y cuál es la visión de país. Chévere que los jóvenes que escuchan estos programas y también los académicos y los que están en el mercado pues puedan mirar las variables y cuál sería la bandera de Andrés dentro de la Cámara. Alejandro, un saludo para ti, un saludo para Jimena, para Luis Alberto, muy contento de estar aquí y naturalmente para todas las personas que nos oyen a través de La Voz del Derecho. Pues voy a empezar por esa pregunta final, ya después me presentaré un poco y plantearé qué cosas he hecho por Bogotá y qué cosas quiero seguir haciendo desde el Congreso de Colombia. Lo primero, tú me preguntabas un poco por cómo veo yo lo que sucedió en la pandemia, qué tipo de medidas considero que fueron efectivas o no. Yo creo que hay que entender que sobre todo al principio, cuando no se entendía muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, cómo es que se estaba propagando el virus, etcétera, etcétera, pues uno entiende que se hubieran tomado algunas medidas. Creo yo, pues esto, pues obviamente es un poco más fácil decirlo a posteriori, no ex ante, que quizá la alcaldesa forzó un poco el cierre de la ciudad y del país de manera anticipada. Porque vimos que aquí en Colombia, pues había en ese momento muy pocos casos, ¿cierto? Y entramos en un proceso de cierre generalizado de prácticamente todas las actividades económicas de manera muy temprana. Y entonces, cuando ya empezó realmente la situación a agravarse en términos de un incremento progresivo del número de casos, pues ya llevábamos varios meses cerrados. Y obviamente, pues eso hacía más difícil la sobrevivencia de muchas pequeñas y medianas empresas. Pero, vuelvo a insistir, pues es fácil plantearlo un poco a posteriori, es difícil cuando pues uno tiene ciertas responsabilidades, pero creo que, pues yo he sido muy crítico de la alcaldesa, creo que a veces a ella le pasó un poco de factura ese afán como de protagonismo y de tratar de mostrarse más determinada que el presidente de la República. El presidente era un poco más cauto, estaba, creo yo, tratando de medir como las distintas consecuencias en todo orden de cosas, y Claudia un poco con ese discurso, ella en ese momento estaba volando en popularidad, pues un poco fuerza ese tipo de decisiones. Y después, ¿qué sucedió, Alejandro? Porque pues ese es el primer choque, después ya empiezan a conocerse más cosas, y debo decir que en el caso de Claudia López, pues se evidenció un desconocimiento total del aparato productivo. Y ella básicamente pues planteó la posibilidad de que cerráramos toda actividad económica prácticamente durante 3 meses y que no había problema porque pues el Estado, en este caso el distrito, pues iba a poder suplantar el rol que tiene la actividad económica privada en Bogotá. Sí, pues y eso cabe anotar que Bogotá hace del 20 al 25% del Producto Interno Bruto Nacional, ¿no? Así es, Alejandro, y la verdad es que siento que la alcaldesa pues un poco pensó que iba a poder sustituir esa importancia del aparato productivo, del sector privado, y pues yo creo que es imposible que lo pueda hacer, no solamente ella, sino cualquier estado. Y cuando eso ha tendido a pasar, pues lamentablemente vemos
como, no sé si ustedes se acuerdan, es que ya han pasado tantas cosas en estos 2 años, que ella decía que se iba apagando así progresivamente la economía y que después se iba a aprender. Pero es que así no es. O sea, cuando se apagan algunas empresas, tristemente no se vuelven a encender. O algunas que pudieron sobrevivir. Yo creo que pues era razonable plantear ese cese de actividades durante un tiempo limitado, sobre todo para fortalecer la capacidad de atención de la red hospitalaria. Y lamentablemente la alcaldesa pues hablaba mucho y hacía poco. Yo denuncié desde el Consejo cómo, a pesar de que Bogotá tenía o tiene el presupuesto más grande de todas las entidades territoriales del país, después del gobierno nacional obviamente, pues compró solamente 143 ventiladores y los compró tarde, Alejandro. Yo denuncié cómo los compró en Argentina tardíamente. Perdón, ¿qué fue comprarlos tarde? Los compró, haga cuenta. Puntual en la información. Claro que sí. Nosotros entramos en el proceso de cierre. Eso fue en marzo de 2020. Marzo 23 del 2020. Y los ventiladores, la alcaldesa los compra, el primero lo compra a finales de mayo, 28, más o menos, y el segundo lote los compra en junio o julio incluso. Por eso yo digo que fue tarde. Mientras que el gobierno empieza a comprarlos a partir de abril y logra que lleguen, afortunadamente, a pesar de las críticas de Claudia López, logra que lleguen cerca de 730 ventiladores en julio, justo antes del primer pico. Los ventiladores de la alcaldesa pues llegan después del primer pico, pero además los compró en un lugar donde había restricción a la venta de ventiladores, que los compró en Argentina, eso también lo denuncié, y afortunadamente el gobierno nacional pues hizo las gestiones diplomáticas correspondientes para que los liberaran. Pero lo que quiero decir es, yo entendía que se tomara una medida tan dura como el tema de la restricción de ciertas actividades económicas para fortalecer la red. Pero la alcaldesa un poco pensó que tenía que mantener ese cierre de forma casi indefinida y pues obviamente eso le hizo un gran daño a las actividades económicas en la ciudad. Yo, por ejemplo, estuve abandonando el tema de los restaurantes. Alejandro, la alcaldesa reabrió los comedores comunitarios y a pesar de eso le ponía muchísimas restricciones a los restaurantes. Entonces, en los comedores comunitarios planteaba prácticamente la alcaldesa, no había problema, no iba a haber propagación del virus, pero en los restaurantes que estaban tomando medidas de bioseguridad, entonces sí. Entonces, vimos una persecución sistemática de la alcaldesa, vimos, por ejemplo, lo que pasó con el tema... O sea, sería persecución al aparato productivo. Yo lo he sentido así, la alcaldesa tuvo algunas salidas en falso, algunos comentarios muy desafortunados, vimos... Mire, yo entiendo el tema de la economía informal y yo creo que ese es un gran reto, no solo de esta administración, sino de todas las administraciones en general, y yo pienso que el que llegue a la alcaldía... Una pregunta, Andrés, ¿tú por qué crees que la demagogia la usan mucho los políticos, así no sea práctica? O sea, hablo del tema de números, que estamos hablando de cierres de economía. Muchos no piensan que es que la economía precisamente son los productos y servicios de lo que las personas viven todos los días, de lo que necesitan. Se cierra porque es que había una frase muy típica que decían, ¿qué prefiere? ¿O la economía o la salud? ¿Cómo se va a poner uno en una balanza esas dos cosas, no? Exactamente. Y ese fue un poco el dilema, un poco engañoso que planteó Claudia López. Y ella dijo en su momento que puesta a elegir entre la vida y la economía, ella elegía la vida. Claro. ¿Por qué se usa esa demagogia? Expliquémosle a los oyentes. Porque eso suena bien, Alejandro. O sea, eso muestra a un candidato, a un político supuestamente preocupado realmente por los temas importantes. Ella lo decía de esa forma. ¿Pero mira, tú crees que es falta de explicarle a la gente en realidad qué es la economía y cuál es la importancia de esta? Yo también creo eso y un poco, pues hay, tú lo sabes, no solamente aquí en el país, sino también en el resto de Latinoamérica, un discurso antiempresarios que está cogiendo cierta fuerza. Pero yo cuando ella planteaba ese dilema engañoso y absoluto entre vida y economía, yo decía, venga, claro que tenemos que proteger la vida y hay que tomar medidas tendientes a eso. Pero cuando ustedes hablan de economía, no solamente están hablando de los banqueros, no solamente están hablando de los grandes industriales, no, están hablando, por ejemplo, de la persona que tiene una peluquería, de la persona que tiene las empresas. Exactamente, de la persona que tiene una peluquería en el barrio, de la que tiene un restaurante pequeño, no estoy pensando en las grandes cadenas, etcétera, etcétera, que vieron de un momento a otro afectado todo su desarrollo y ellos generan empleo, ellos al mismo tiempo le están dando oportunidades laborales a otros colombianos, a otros habitantes de la ciudad. Impuestos, ¿no? Que además pagan impuestos. Sí. Entonces, eso a mí me molestó mucho y yo vuelvo a insistir en esto. La alcaldesa, por ejemplo, fue muy laxa con todo lo que estaba ocurriendo en la calle. Entonces, cerraba los centros comerciales, cerraba y iba y perseguía
a quienes estaban haciendo un ejercicio de construir patrias del sector privado y del sector formal, y en cambio era muy laxa con los informales. Yo vuelvo a insistir, entiendo el tema de la informalidad, creo que es un tema que tampoco se puede plantear que vamos a acabar con la informalidad de un momento a otro, pero yo creo que lo ideal es lograr que los informales se formalicen, no generar tantas dificultades, no desatar una persecución tal de que los formales terminen otra vez precarizándose y vuelvan a la informalidad. Y tristemente siento que eso fue lo que pasó, Alejandro. Mira, esto ya terminada la pandemia, hace una semana, 2 semanas, yo siempre estaba muy abanderado de los temas de la economía, un poco ya presentándome quién soy. Soy Andrés Forero, exconcejal de Bogotá, soy hijo de un industrial, mi padre tiene una empresa que ya tiene más de 50 años, de tubos de PVC, es una empresa 100% colombiana, que hoy tiene pues operación en otros países de la región. O sea que tú vienes de una filosofía productiva. Exactamente, yo vengo de una familia, pues, y mi padre, además te digo una cosa, Alejandro, mi padre es un hombre al que yo admiro profundamente, él no estudió en la universidad, él es de una familia, mi abuelo trabajó mucho tiempo en la empresa de energía de Bogotá, y después trató de sacar un proyecto adelante de banistería, se quebró y mi papá se fugaba de la casa muchas veces, y la última vez que se fugó mi abuelo le dijo, venga, usted quiere volver a la casa, listo, pero le toca ponerse a trabajar, y desde ahí no ha parado de trabajar, y como te digo, sacó adelante una empresa a pulso, él solo y sin... que es una, por eso pues para mí es tan valioso, y yo reconozco ese trabajo que hacen los empresarios pequeños y medianos y grandes en este país. Pero entonces te decía que para mí esa es una bandera importante. Yo considero que el Estado, por más que quiera, nunca va a poder sustituir esa labor tan importante que hace el sector privado, y por eso ahorita, ya después de la pandemia, me dolió tanto que distintas alcaldías locales, porque durante la pandemia habíamos alcaldías locales felices cerrando establecimientos. Decían, mire, no está cumpliendo, entonces lo vamos a cerrar. Por bobadas. Pero ¿tú qué crees que hace falta como filosofía del político a nivel económico y de responsabilidad? Porque muchas empresas se quebraron. ¿Quién las salvó? Yo creo, Alejandro, que hay que... Es una responsabilidad política, moral y social, ¿no? Mire, por un lado, yo creo que el gobierno nacional trató de hacer esfuerzos importantes y se la jugó apostando para que se salvaran la mayor cantidad de empresas posibles. Pudo haber demoras en algunos de esos auxilios, por ejemplo, que se dieron a la nómina, ese programa que se llama el PAEF, que es el programa de apoyo el programa de apoyo al empleo formal, que buscaba, por ejemplo, que aquellas empresas que hubieran tenido una reducción superior a un porcentaje determinado con respecto a los ingresos del año pasado, pues tenían un subsidio más o menos de la mitad de un salario mínimo para todos aquellos trabajadores que se hubieran mantenido enganchados. Se demoraron un poco y se quebraron algunas empresas, pero otras pudieron salvarse. Pero yo a lo que voy, y es como tristemente el eco al que le ha hecho la alcaldesa Claudia López y otros sectores políticos, es la satanización del sector privado. Y ahí vuelvo a insistir, sí, a veces puede haber algunos empresarios que han hecho las cosas mal, pero hay muchos otros que las hacen bien, Alejandro. Si vamos a mirar una cosa, Claudia López es de afiliación. Una pequeña pregunta, Alejandro. Andrés, en aras, como nosotros no pertenecemos ni al gobierno distrital ni al gobierno nacional, en aras del balance informativo, Carolina Durán, que fue la secretaria de Desarrollo Económico, sale y es condecorada. O sea, realmente esta dialéctica, ¿cuál es? O sea, Carolina Durán, cuando se tienen charlas con ella o diálogos, que acaba de salir, o sea, no conozco los detalles si realmente hubo una distancia con la alcaldesa, ya está ahora Alfredo Bateman ahí al frente de la Secretaría de Desarrollo. Pero yo creo que más que eso, Andrés, yo quiero que ese es un punto, claro, que evidentemente no creo que haya antiempresa, porque en Colombia es muy difícil que se plantee un tema regresivo ya al socialismo utópico. O sea, nosotros somos conscientes, yo como economista soy consciente, que un Estado no puede hacer puntillas, camisas, PVC, lo que usted dice, tubería, eso no lo puede hacer un Estado. Eso realmente ya se comprobó, se recomprobó en la antigua Unión Soviética, que eso no es factible. Que el Estado obviamente es justicia, es educación, es salud, administra o delega, pero no puede intervenir en los sectores productivos, o sea, haciendo el proceso. Lo que el Estado sí tiene es un banco central para hacer reactivación económica, acelerarla o desacelerarla, controlar la inflación como lo hace el Banco de la República o como lo hace la Reserva Federal en Estados Unidos, que es dos funciones claves. Una, y esa es la que debemos discutir hacia adelante, Andrés, usted que va a ser representante a la Cámara, para presentar propuestas en ese sentido. La Reserva Federal de los Estados Unidos responde y simultáneamente responde por la generación de empleo. Son responsabilidades.
y por eso esta Reserva Federal le preocupa mucho la capacidad de compra del norteamericano, y ellos están muy pendientes de eso, suministrarles recursos para que la gente mantenga su capacidad de compra. Esa ha sido la explicación por la cual en el gobierno de Trump y en el gobierno actual de Joe Biden, pues la Reserva Federal ha inyectado liquidez por 5.1 billones de dólares. Entonces, realmente, ese es, dijéramos, como el anclaje de la Reserva Federal de Estados Unidos. Uno lo compara con la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia, y desde luego aquí solamente se tiene la función del control de la inflación. Entonces, claro, se preocupan por controlar la inflación, pero van dándole durísimo al crecimiento económico. O sea, si sube la tasa de interés en este momento, el Banco de la República, que es una tasa administrada con división de los miembros de la Junta, 5 están a favor, 2 no están a favor de subir 100 puntos, como lo hicieron recientemente, y esa situación genera que, pues obviamente, presione el incremento de precios de los productos que se consiguen en el mercado. Si hay más costos financieros, se incrementan los salarios en el 10,7, se incrementa los servicios públicos, se incrementa toda la canasta de precios para el productor, los empresarios van a tener que trasladar esos costos a los consumidores. Entonces, ¿cómo se ve ese panorama? Realmente le decía hace unos segundos, nosotros no estamos en el gobierno distrital, no pertenecemos al gobierno, no estamos ni en la oposición, somos un medio de comunicación, y como tal lo que hacemos es recepcionar lo que está pasando, tomar el pulso de lo que está pasando en Bogotá. Lo que estamos viendo desde afuera es que Carolina Durán sale homenajeada, por lo menos por los empresarios. ¿Ahí qué pasó? ¿Un cortocircuito o es una visión del Consejo, que tienen una visión de ustedes, que realmente hay un tema de un gobierno antiempresa? Yo le respondo, Luis Alberto. Pues mire, precisamente la doctora Durán sale, yo también le reconozco a ella una gran labor. Yo de hecho la critiqué mucho al principio, porque ella inicialmente pues un poco le hizo eco al discurso de la alcaldesa, y usted puede revisar los medios de comunicación. Eso fue una entrevista en Caracol, y ella decía que las empresas podían sobrevivir en Bogotá 3 meses sin vender un frijol o un arroz, creo que ella decía. Entonces usted se podrá imaginar que eso es un desconocimiento total. Eso no tiene ninguna presentación, y se lo digo, usted lo puede revisar. Ella me llamó en su momento y yo le dije, venga, secretaria, a mí lo que me interesa es que a la ciudad le vaya bien. Y la verdad le confieso que ella se convirtió en una gran aliada del sector productivo en la ciudad, en contra un poco de lo que planteaba la alcaldesa. No sé si usted se acuerda que hubo un rifirrafe entre ella y la alcaldesa a propósito del tema de la reapertura de los bares. La señora secretaria anunció que iba a haber una reapertura de los bares después de que cumplieran con ciertas condiciones o con ciertos protocolos de bioseguridad, y la alcaldesa salió a deslegitimarla y salió a desautorizarla. Entonces, fueron muchos encontrones de esa naturaleza, y efectivamente ella, dentro del gabinete de la señora alcaldesa, creo yo que tenía un discurso un poco distinto. Pero yo le estaba poniendo ejemplos concretos de cómo la alcaldesa celebraba cerrar y sellar establecimientos por la violación de protocolos de bioseguridad. Una cosa es que lo hagan, pero otra cosa muy distinta es que lo celebren. Y le estaba diciendo que ya terminado todo este proceso, veíamos a la alcaldía de Antonio Nariño y a la alcaldía de la localidad de Chapinero sellando hace una semana establecimientos comerciales, supuestamente porque no estaban cumpliendo con lo que considera la administración distrital, que es un deber y una obligación de esos establecimientos a propósito de las plataformas digitales. Que yo entiendo que se le exija a Rappi o a las demás plataformas, pero que usted le exija, por ejemplo, a la pizzería o le exija a algún comercio del que sea, que tengan que hacerse cargo de ese tema de ocupación de espacio público, y por eso lo selle, me parece que es un despropósito completo. Entonces yo sí le digo, porque usted me dice, no, es que aquí ya superamos todo el tema de la Unión Soviética. Pues la verdad yo creo que en la historia, y nos lo está mostrando lo que está pasando en Chile, no sé si usted ha visto las discusiones que se están dando en este momento en la Constitución, o sea, en la Asamblea Constituyente, y están planteando el regreso a modelos soviéticos. Ellos hablan abiertamente de Rusia como si fuera, de la Rusia soviética, como si fuera un modelo que debería ser seguido. Entonces, yo sí creo que lamentablemente hay algunas personas que insisten en que el Estado está llamado a jugar un papel, no sé si era minoritario, pero yo le estaba diciendo que hay un discurso antiempresa que sí está cogiendo fuerza. Entonces la alcaldesa Claudia, porque antes Alejandro me preguntaba, oiga, ¿por qué la alcaldesa Claudia López planteaba ese dilema absoluto entre vida y economía? Y usted, si se acuerda, decía, no, es que yo no estoy aquí para salvar a los grandes potentados o a las grandes empresas, etcétera, etcétera. No, entonces yo un poco la advertencia que hago es que algunos personajes políticos, algunos sectores políticos sí enfilan baterías contra el sector privado. Y sí,
sí, efectivamente hay abusos de algunos miembros de, por ejemplo, distintos rubros de la economía, etcétera, etcétera, y eso tiene que ser corregido, pero yo sí creo que se tiene que rescatar el ejercicio, se tiene que rescatar el valor y la importancia que desempeñan las empresas, los emprendedores en una economía como la colombiana. Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. ¿Tiene alguna Muy buenas pregunta para tardes. nuestro invitado? Muy buenas tardes para nuestro querido invitado y para nuestros queridos oyentes también. A ver, le preguntamos lo siguiente, de acuerdo con la misión de observación electoral, pues ellos están haciendo un estudio que se llama Factores de Riesgo Electoral en Bogotá, y entonces detectaron dos cosas. Dice que en Bogotá hay 147 puestos de votación que tienen riesgo de comportamientos electorales atípicos. Uno de ellos es que son puestos con alta participación y presencia en las campañas, hasta puestos de abstención sistemática y desconocimiento por parte de la ciudadanía acerca de cómo votar. Entonces, por un lado, concentración de votos por algunos partidos y dos, que habrá baja participación por votos nulos y tarjetones sin marcar. ¿Cómo hacer pedagogía electoral? Y la otra pregunta que le tengo a nuestro invitado es, en una encuesta reciente de percepción y victimización 2021, dice que solo el 30% de los bogotanos creen que tienen un barrio seguro. ¿Qué hacer para mejorar la seguridad y la confianza en la ciudadanía desde el Congreso, desde luego su percepción como si queda como representante de la Cámara? Jimena, pues empiezo con la primera pregunta a propósito de esos riesgos que tú estabas planteando, y me voy a enfocar principalmente en el tema del riesgo de los votos blancos y nulos. No sé si ustedes se fijaron en las elecciones a consejeros de juventud, que fueron unas elecciones que se presentaron hace algunos meses y sobre las que había muchas expectativas, porque pues era la forma en que los jóvenes eligieran sus representantes, sobre todo después de todo lo que había ocurrido en los paros del año pasado, etcétera, etcétera. A propósito de ese discurso antiempresa, vimos cómo algunas empresas se cerraban y la gente no le importaba. Vimos ahora además, porque obviamente, como usted lo decía, doctor Luis Alberto, el tema inflacionario es un problema global y que en cada país pues obviamente tiene algunos intensificadores o algunos elementos que lo atenúan un poco. Aquí en Colombia tuvimos un intensificador que fue el paro. Y hace poquito yo decía, precisamente a propósito de quienes están propiciando una nueva marcha el 3 de marzo, yo decía, venga, propiciaron esto, intensificaron la inflación y ahora pues se están quejando de los precios, ¿cierto? Y la gente salía inmediatamente, decía que era culpa de los empresarios, que los empresarios eran los que estaban acaparando los bienes y que por eso estaban subiendo artificialmente los precios. Lo digo porque para que se dé cuenta que el discurso no es invento y no sé si es minoritario o no, sencillamente me parece peligroso y yo por eso trato un poco de contrarrestarlo. Pero sí siento que en esa elección que les decía de los consejeros de juventud, pues hubo una cantidad absurda. Primero hubo mucha abstención, o sea, participaron muy pocos relativamente a los que estaba previsto que participaran. Y segundo, hubo una gran cantidad de votos nulos. Porque la verdad, se los digo, a veces elegir, lo que pasa es que uno ya está metido en esto. Yo ya llevo 5 elecciones participando activamente en política. Yo viví mucho tiempo en Chile, estuve fuera del país, 16 años. Y desde que regresé he estado metido en estos ejercicios electorales y uno pues ya le parece bastante natural. Pero cuando ¿Qué cargos has? No, yo principalmente he sido candidato, fui candidato a la Cámara hace 8 años, después fui candidato al Consejo y quedé, después me reelegí como candidato al Consejo de Bogotá y ahora pues esta es la 5ª elección tratando de desquitarme de lo que sucedió hace 8 años. Pero les decía que claro, ese tarjetón para una persona que está ya familiarizada resulta relativamente sencillo, pero para mucha gente no lo es. Son muchos partidos, son muchos candidatos por partido. En el caso de Senado, como es una circunscripción nacional, son 100 candidatos potenciales por cada partido. Entonces, además es identificar el logo del partido en el tarjetón y después identificar el número y no salirse, etcétera, etcétera. Entonces, es una pedagogía difícil, se los digo, uno pues trata de hacerlo, sí, y que los que estamos familiarizados a veces se nos olvida que hay gente que no lo está y que es difícil hacer el tema de la pedagogía electoral y pasa lo que planteaba Jimena que están diciendo sobre todo los riesgos y es que se presentan muchos votos nulos. Y obviamente es responsabilidad y es tarea de todos los partidos buscar la manera de que eso no suceda,
de que los votos sean válidos, independientemente de por quién se emitan, pero pues eso le corresponde a cada partido ser lo más claro posible. En ese sentido, por ejemplo, las listas cerradas suelen beneficiarse. Mi partido en su momento ha utilizado listas cerradas, hay otros partidos que lo están haciendo ahora, eso facilita mucho las cosas, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y a propósito de lo segundo que tú planteabas, Jimena, pues sí, se han conocido varias encuestas recientemente, una de Bogotá Cómo Vamos y otra de la Cámara de Comercio de Bogotá, que pues un poco muestran un panorama desalentador. La alcaldesa en su momento, cuando era candidata, nos prometía que iba a ser la jefa de policía de Bogotá y decía que iba a hacer temblar a los delincuentes, y hoy lamentablemente esa jefa de policía no se ha posesionado y los delincuentes son los únicos que no tiemblan en Bogotá. Tú lo decías, la encuesta de la Cámara de Comercio señala que el 88% de los ciudadanos de Bogotá se sienten inseguros en la ciudad. Y la de Bogotá, como vamos, decía que solamente el 4% se siente seguro y solamente el 11% se siente seguro en los barrios. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Perdón, una puntualizando esto es un tema de ley? ¿Esto es un tema de relación del alcalde con la policía? No, entonces ¿Dónde está el problema? Efectivamente yo iba a abordarlo de esa manera porque pues Jimena me decía, ¿usted qué puede hacer desde el Congreso de Colombia? Bien, yo creo que el gobierno nacional y el Congreso actual han dado un paso en la dirección correcta con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Hay un tema pues que es muy dramático y es el tema de los reincidentes. Por ejemplo, yo tengo un caso que es muy triste, es dramático, es de una persona, una mujer que tenía una tienda en la localidad de Los Mártires, le roban el celular, capturan al delincuente, ella pone el denuncio y al tipo lo dejan en libertad y a las 2 o 3 semanas va y se venga y le mete una puñalada, la mata y deja a la hija herida. Yo pues soy amigo del hijo y pues obviamente eso me dio mucha tristeza y el problema es que podía ser reincidente el señor, pero como era un delito menor, entonces pues quedaba en libertad. Te voy a hacer un paralelo hablando de esto. No sé si conoces el tema de Singapur. Singapur hoy en día a nivel de seguridad es muy bueno, no solo para los inversionistas, sino para el ciudadano, porque hay penas muy fuertes para el delito, ¿no? ¿Tú qué piensas de este tipo de cosas? Mire, yo creo que, entonces, un poco a propósito de la respuesta sobre lo que planteaba Jimena y lo que tú antes puntualizabas, Alejandro, y es, por un lado, yo creo que hay herramientas que ya existen y que depende del alcalde o el gobernante de turno ver cómo las utiliza. Y yo sí creo que la alcaldesa ha tenido problemas de gobierno, y es que ha tenido una pésima relación tanto con sus secretarios de seguridad, en particular con el anterior, que los autorizaba públicamente de forma permanente, y un muy mal relacionamiento con la fuerza pública. La fuerza pública, sin duda, hay personas que deshonran el uniforme y claro que hay que sancionar a esas personas cuando cometen algún delito, como sucedió, por ejemplo, con el asesinato del abogado Javier Ordóñez, creo que se llamaba, que fue lo que desató pues esa ola de indignación y esas noches tan dramáticas que se vieron el 9 y el 10 de septiembre del año pasado. Pero del año ya antepasado, es que ya uno pierde un poco la noción del tiempo con esta pandemia. Pero dicho eso, Alejandro, pues se necesita sancionar a esas personas, pero yo creo que no se puede echar un manto de duda sobre toda la institución, y eso es lo que ha hecho la alcaldesa, que estaba llamada, según ella misma lo decía, a ser la jefa de policía de Bogotá. Entonces, obviamente, hay policías desmoralizados, hay policías que no están reconociendo el liderazgo de la alcaldesa Claudia López porque no la vemos jugada realmente con la institución, y obviamente eso yo creo que afecta a los resultados en términos de seguridad. Al mismo tiempo, ella ha sido muy laxa y muy permisiva con algunas situaciones de orde público que se vienen en la ciudad, como por ejemplo el tema del Portal de las Américas. Ella se reunió en su momento de forma clandestina con la primera línea, les prestó un predio distrital para que entrenaran, pues bueno, alguien dirá que no lo prestó para eso, pero les prestó un predio distrital que finalmente fue utilizado para entrenar en contra de la policía con machetes y con palos, y en cambio con los vecinos no se reúne. Y cuando le decimos desde la política o desde los medios de comunicación, alcaldesa, hay una situación dramática ya, ella sale y dice que no, que todo está bien, que eso ya se resolvió, que no hay problemas, que los campamentos que está diciendo Noticias RCN que existen, no existen, y es mentira, sí existen. Y ella un poco trata de tapar el sol con un dedo. Entonces, por un lado, sí creo que es un tema de administración, de gerencia, y creo que ahí la alcaldesa se ha equivocado. Y por otro, sí hay algunas cosas que se pueden hacer a nivel legislativo, pero yo pienso principalmente en el tema de las leyes, porque tú hablabas del tema de Singapur, Alejandro, pero aquí en Colombia tenemos leyes, el problema es que no se aplican muchas veces. ¿Por qué razón? Por distintas razones. O sea, para el delincuente normal, ese que es un raponero, o para el político que también roba,
o para el que se roba el presupuesto nacional. O sea, ¿por qué si existen esas leyes, por qué no operan y por qué se habla de que hay una corrupción de 50 a 40 billones de pesos al año? Sí, esa cifra ha sido un poco... ¿Y por qué te hago el paralelo de Singapur? Singapur es uno de los países más pequeños del mundo, es uno de los países que, por ejemplo, hablando que quería globalizar algo acá, que obviamente este programa es Panorama Económico, y lo interesante es que los oyentes entiendan un poco de por qué el país es subdesarrollado y por qué hay países tan desarrollados que eran tan pobres como Corea, como Singapur precisamente, que es un país muy pequeño, pero que es un puente internacional a nivel financiero, a nivel de inversiones, a nivel de transformación de materias primas, y la historia es de Lee Kuan Yew, el hombre que reformó las instituciones en Singapur. Hizo un país atractivo por el tema de impuestos, cobran del 10 al 15, y por otro lado también el tema de delincuencia a nivel de gobierno, a nivel empresarial, casi que es nula, y a nivel también servidores públicos, porque las penas son muy elevadas. Entonces, ¿qué explicar y cuál es el modelo? Porque hay una cosa que hablaban muchos, que dicen, el que sabe que puede hacer algo, lo hace. El que sabe que no lo puede hacer, pues no lo hace. Eso ya es un tema de psicología, ¿no? Sí, entonces, ¿qué siento yo? Más allá, porque efectivamente, yo te confieso que no he estudiado en profundidad el tema de Singapur, pero lo que uno sabe por cultura general es que efectivamente hay unas leyes muy estrictas, draconianas casi en algunos casos, y que efectivamente allá se cumplen. Yo no pienso que necesariamente tengamos que llegar a ese nivel de rigor legislativo, a ese nivel de rigor punitivo, pero pues yo sí creo que las leyes que existen hoy por hoy, sin pensar en que las endurezcamos, por lo menos se deben cumplir. Mira lo que pasó, por ejemplo, con el tema de esa reforma constitucional que buscaba la cadena perpetua para los abusadores o violadores de niños. Eso finalmente lo terminó tumbando la Corte Constitucional, pero pues y yo creo que podía ser un tema de una señal que se diera de que la sociedad colombiana no iba a permitir que eso siguiera sucediendo, pero al margen de eso, hoy por hoy hay penas relativamente altas. El tema es que no se cumplen o que la justicia no está operando debidamente. Entonces, ¿qué termina sucediendo? ¿Por qué razón no se cumplen? Porque yo creo que hay unos niveles de impunidad muy altos. O sea, el sistema judicial nuestro, pues a veces uno siente que está desbordado. A propósito de lo que tú decías de los criminales de cuello blanco, a veces hay mucha venalidad y entonces esas personas dilatan los términos, una cosa, la otra, y finalmente terminan saliéndose con la suya. Hacen la maroma jurídica. Exactamente. Y en otros casos, pues creo que tenemos un sistema garantista, que uno entiende que haya que buscar un sistema garantista, pero a veces uno siente que los delincuentes tienen más garantías procesales que las víctimas. Y pues eso tampoco creo que deba pasar. Entonces yo sí pienso que pues corresponde al presidente que llegue, pues eso ya no sé si deba ser una iniciativa desde el Congreso, pero sí tratar de aportarle a eso desde el Congreso es una reforma judicial, porque las cosas realmente no están bien. Los niveles de impunidad son altísimos, los niveles de reincidencia son altísimos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que eso sí se puede tratar de hacer desde el Congreso de Colombia. Ya les decía que este gobierno y el Congreso actual pues hicieron algunas cosas en términos de endurecimiento de penas respecto a la reincidencia, porque ya ponía un ejemplo, personas que pueden ser reincidentes de casos menores, pues son dejados en libertad y fíjate el fin dramático y tan triste que puede terminar teniendo. Entonces, un poco redondeando, Jimena, yo creo que desde el Congreso un poco lo que se puede buscar es tratar de hacer una reforma que haga más operativo y que disminuya la impunidad en el país, de tal manera de que, como dice Alejandro, la gente que está pensando a veces en delinquir lo piense dos veces, porque algunos dicen, es que a mí no me va a pasar nada. Si el que lo puede hacer lo hace, el que sabe que lo puede hacer, pues ¿por qué no lo va a hacer? Lamentablemente eso es como piensan algunas personas. En esta diversidad informativa vamos a escuchar una propuesta económica que es Panorama Económico acá en La Voz del Derecho, de Luis Pérez, que es precandidato a la presidencia de la República. Escuchemos una de sus propuestas. Tiene 10 propuestas, pero escuchémosla una. Ya aquí en Panorama Económico hemos escuchado a Ingrid Betancourt, hemos escuchado a Juan Fernando Cristo, que ya se retiró. En fin, hemos escuchado a muchos precandidatos, porque esa es la idea, que podamos hacer una riqueza de planteamientos y ojalá en el futuro las mejores propuestas de cada precandidato se consolidaran, porque si son benéficas para el país, qué bueno que se recojan esas propuestas que son positivas de las personas que no llegan a la presidencia, porque ya llegará uno solo o una persona solamente a la presidencia. Escuchemos a Luis Pérez planteando una de las propuestas económicas. Hola, es Luis Pérez, candidato a la presidencia por Colombia Piensa en Grande. Me acompaña la noble convicción que el hambre es el peor acto criminal contra un ser humano.
Así como en cada municipio hay colegios y hospitales, será obligatorio crear los restaurantes humanitarios para erradicar el hambre de la gente. Don Quijote de la Mancha decía que el peor gobierno es el gobierno de las tripas, el gobierno del estómago. Podría uno decir que los colombianos que aguantan hambre no están bajo el gobierno del presidente Duque, sino bajo el gobierno de las tripas, el gobierno del hambre. Para erradicar la pobreza y el desempleo, seré el gran revolucionario de las nuevas economías. Hay que crear nuevas riquezas que engorden los bolsillos de la gente. Si Colombia sigue con la misma economía, serán 100 años más de pobreza. Tengo 10 nuevas economías para mi país. Hoy diré una. Vamos a cambiar las 200.000 hectáreas sembradas en coca por cannabis medicinal, industrial, alimenticio y recreativo. El mundo está enamorado del cannabis. La economía verde del cannabis dará 3 millones de empleos, o sea 17 por hectárea. Se podrán exportar más de 40.000 millones de dólares en aceites, alimentos y flores secas de cannabis. Se acaba el glifosato y será el final de la guerra en Colombia. Toda una revolución para este país. Esa es una propuesta de Luis Pérez. Escuchemos para generar empleo a Jorge Robledo, otra visión. Jorge Robledo, que en el pasado fue un militante del MOVER, del Movimiento Independiente Obrero Revolucionario, y que ahora está en la Coalición de la Esperanza, o sea que él realmente se ha ido metiendo hacia el centro, hacia ese establecimiento donde está Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, está Alejandro Gaviria. Escuchemos a Jorge Robledo como precandidato en estas propuestas de generación de empleo. Pero que además estimulan el desarrollo de la economía, porque en la medida en que haya más compradores, pues las empresas podrán venderle más a la ciudadanía y se generarán nuevas empresas. Para eso es importante sustituir importación. Colombia está importando en exceso y esas importaciones en exceso destruyen la producción industrial agropecuaria y generan desempleo. Y al mismo tiempo hay que disminuir lo que llaman los economistas el costo país, tasas de interés, costos de la electricidad, para que podamos exportar más. Y si para poder exportar más hay que crear más empleo y más riqueza, por supuesto que sí. Este es un asunto que está fácil de explicar en la teoría económica. Lo que pasa es que hemos sido mal gobernados en Colombia. Ningún gobierno de este país se ha propuesto desarrollar de verdad a Colombia, hacerla parecida a los países desarrollados. Y lo hemos analizado aquí en Panorama Económico, en La Voz del Derecho, las diferencias que hay entre Gustavo Petro y Robledo. O sea, Gustavo Petro plantea que el día que se posesione no va a continuar con los programas de exploración, que respetaría los contratos ya de lo que están vigentes con las distintas empresas, pero no se realizarían más programas de exploración. Robledo ha planteado que eso no es posible, que esa transición energética debe ser paulatina, programada, que le permita al país mantener unas divisas, pero que paulatinamente hay una convergencia en el cambio de modelo económico, que se haga una sustitución de importación, está planteando Jorge Robledo. Y por su parte, Luis Pérez plantea la necesidad de las 10 nuevas economías. Hoy nos dejó una nueva economía, que es el tema del cannabis, cómo el cannabis puede ser un proceso de sustitución. Otros candidatos, y pues desde luego este mismo gobierno ya inició el proceso de transición energética, el caso de hidrógeno, el caso de energía solar, energía eólica, y no lo estamos iniciando nosotros, es porque el mundo está presionando ese cambio. No es que el cambio climático afecte a Colombia, es que el cambio climático es global, en los efectos se están viendo en Brasil con las tremendas inundaciones, en fin, todos estos efectos los estamos sintiendo como humanidad, no como país. Por esas razones es que los candidatos, en alguna medida, con alguna gradualidad o velocidad, unos más, otros menos, están planteando la necesidad de ir haciendo la transición. ¿Cómo hacerla no abrupta, que rompamos totalmente los ingresos de petróleo y de gas en un solo año, 2 años, 3 años, sino que lo hagamos progresivamente, pero que tenemos que dar el paso? Sigamos con este diálogo con nuestro invitado especial, hay una cosa, el candidato a la Cámara. ¿Cuál es su número Alberto, a la Cámara perdón, de representantes, representante candidato a la Cámara? Perdón, hay una cosa que yo quería decir, profesor Luis Alberto, siguiendo con lo que veníamos hablando. El tema del petróleo, recordemos que ha tenido mucha importancia para Colombia a nivel de finanzas públicas.
Uno en cambio, hablando de aparatos productivos, uno en cambio, cualquier país, en cambio de atacar un sector productivo y sustituirlo por otro, fortalece otros sectores. ¿Por qué? Uno, por el tema de ingresos, y dos, porque el tema energético es estructural en cualquier país del mundo. No por nada pues se han armado muchas guerras. Por ejemplo, si miramos el crudo WTI hoy está cerrando en los $91.64, hoy está cayendo el menos 2.16%. Estos datos son en tiempo real. El caso del Brent está cayendo el 1.96% y está cerrando en los $92.96. Es importante agregar que muchos políticos hablan desde sustitución, pero es que el sector energético no se puede sustituir. Y hay una cosa que le quería preguntar acá o hacer una interlocución con Andrés. Hay algo muy positivo que tenía el gobierno Uribe y que hay que reconocerlo, que era el tema de tener un Estado austero. Si recordamos, en los dos gobiernos de Uribe, la deuda llegó a tocar el 30% del PIB. Hoy estamos por encima del 50% del PIB. Esa filosofía de tener un Estado austero, de tener una deuda baja y de alimentar el sistema productivo es lo que genera riqueza en un país y genera desarrollo. Pero haciendo un intercambio acá de datos, miramos, por ejemplo, la inflación en Estados Unidos, recordámosla, estaba en el 7.5%, pero vamos a mirar China. La inflación está en el 0.9%. Entonces, ¿por qué se dan estas variaciones? Algo que estaba hablando Andrés que es muy importante, porque no descuidan el aparato productivo. Lo que deja de producir Estados Unidos, pues China fácil, se lo vende, y precisamente es por eso es que tienen sus indicadores en orden. La inflación de Japón, 0.8%. La inflación de Suiza está en el 1.6%. Son economías ordenadas. Entonces, se ve que en Colombia, por ejemplo, estamos con una inflación menor de la que tiene Estados Unidos, que está por debajo del 6%. La inflación llegó a estar en este momento al cierre, la inflación interanual a enero es del 6.94%. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, la meta de inflación en Colombia es del 3% y la tasa de interés en este momento es del 4%. Por ejemplo, hay muchas economías que por tratar de proteger su moneda, hay muchos economistas que, por ejemplo, atacan más el interés y otros atacan más, por ejemplo, el tema de tributación. Por ejemplo, miramos que los países desarrollados en el mundo y los que son más competitivos a nivel de inversión tienen tasas tributarias muy bajas. No por nada Donald Trump en el gobierno, que tuvo bajo el impuesto del 35 al 21%. ¿Eso qué generó? Mucha atracción de inversión extranjera directa y fomentó otra vez el aparato productivo fuerte. No por nada Estados Unidos llegó a tener indicadores como el desempleo del 3.5%. El indicador de desempleo en Estados Unidos en este momento es errado. ¿Por qué? Porque con las políticas asistencialistas del gobierno de Biden, pues obviamente mucha gente salió de circulación porque fue a recibir un cheque a su casa, pero los resultados son esta inflación y el desbalance comercial muy fuerte en los Estados Unidos. Entonces, por eso es importante profundizar y contarle a los oyentes que el sector energético es de los esenciales y vitales en un país. Y yo le quería preguntar, Andrés, ¿usted qué piensa de la industria energética? ¿Y qué piensa, por ejemplo, de esa información que dice Gustavo Petro, que hay que acabar la industria energética? Pues mire, yo he visto que pues, Gustavo Petro progresivamente va cambiando su discurso, aunque a veces otra vez vuelve a la carga. Hoy acaba de sacar un video a propósito del tema nuevamente del petróleo. Y voy a utilizar dos frases. Una de un escritor, de un novelista venezolano que se llama Arturo Uslar Pietri. Yo le he leído a él un libro que se llama Las Lanzas Coloradas, que es un poco una recreación de una historia de una familia mantuana en tiempos de la independencia. Y Arturo Uslar Pietri planteaba, y él tenía una frase famosa que se decía, hay que sembrar el petróleo, lo decía en Venezuela. Y hay un poeta, creo que es mexicano, que se llama Ramón López Velarde, que él hablaba era un estribillo que decía, el niño Dios está escrito en un establo y los veneros de petróleo el diablo. Y lo mezclo. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que si uno entiende realmente que estas son unas economías que son recursos no renovables y que eventualmente pueden ser objeto de sustitución, pienso lo que está pasando con toda esa revolución de los carros eléctricos, por ejemplo, toda esa transición energética, pues uno entiende que el tema del petróleo pues puede ser utilizado, y por eso Arturo Uslar Pietri hablaba de sembrar petróleo, de aprovechar esas divisas, de aprovechar
esos ingresos que está recibiendo en un momento determinado en la economía y tratar de diversificar la matriz productiva. Tristemente eso no ha tendido a pasar. No pasó en Venezuela, o alcanzó a pasar un poco antes de Chávez, y después con Chávez lamentablemente pues se convirtieron prácticamente dependientes del tema del petróleo. Y aquí en Colombia no estoy seguro que lo hayamos aprovechado al tanto, a pesar de que no tuvimos o no tenemos esa capacidad. Esto lo decía Luis Alberto, somos productores, pero no somos grandes productores de petróleo. Pero mira que hay una cosa curiosa, Andrés. Colombia no tiene grandes reservas en el mundo, pero había entrado al club de los grandes productores que producían más de 1 millón de barriles de petróleo. Eso es verdad, y yo en ese sentido creo que pues mientras podamos hacerlo, pues tratando de buscar un equilibrio entre la generación de esos ingresos que nos permitan diversificar nuestra matriz, caja guardada. Nuestra matriz, pero es una caja además con una fecha de vencimiento. De caducidad. Exactamente, si no se aprovecha en un momento determinado, ya pues, después se pierde. Mire lo que pasó por ejemplo en Chile con el tema del salitre. Chile tuvo un desarrollo económico muy impresionante durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Había una producción de lo que se denominaba el salitre, que era una suerte de abono, de fertilizante, y eso generó grandes fortunas, etcétera, etcétera, y hubo un momento en que eso ya dejó de valer nada. ¿Por qué? Porque vino la Primera Guerra Mundial y hubo, entre comillas, una fabricación sintética de ese producto. Lo estaban fabricando en Alemania, y esos grandes territorios erasos que existían en el norte de Chile, pues que tenían un valor incalculable, de un momento a otro dejaron de ser importantes, y dejaron de tener valor económico. Entonces, aquí puede pasar lo mismo con el tema del petróleo, y yo digo que pues mientras podamos hacerlo, insisto, sin afectar de manera permanente nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente, pues yo creo que debemos aprovechar esa situación. Como el tema del carbón, ¿no? Lo ha planteado el senador Robledo, obviamente al mismo tiempo ir haciendo la transición energética y aprovechar esos recursos para hacer esa diversificación. Tú sabes que, por ejemplo, ISA tiene interconexión eléctrica con Centroamérica y con Sudamérica. Así es. O sea, hay muchos que atacan el sector energético, pero no se dan cuenta que eso es una potencia de Colombia. Colombia antes era fuerte con el café, hoy en día es fuerte con el tema de energía. Entonces, ¿cómo se va a querer atacar un sector tan fuerte? No, y además, pues un poco lo que uno siente. O sea, ¿por qué no se agranda el sector? Yo soy muy crítico a veces con el tema de Jorge Robledo, me parece un tipo interesante, lo respeto, lo valoro, no comparto muchas de sus tesis económicas. Pues él básicamente estaba planteando que había que reducir los costos de energía, sí, pues bueno, hágalo. Es que una cosa es decir y otra cosa es hacer, y si no que lo diga Claudia López. Pero yo estoy de acuerdo con él cuando él le plantea a Gustavo Petro que esa transición energética que Petro plantea que se puede hacer de la noche a la mañana, pues va a llevar bastantes años. Claro. Y en ese sentido, lo que yo sí pienso es que hay que aprovechar esos recursos extraordinarios que estamos teniendo a cuenta de esta alza que se está presentando en el petróleo, de esta bonanza en el petróleo, donde nuevamente están rozando los barriles, los $100, pues yo sí creo que hay que aprovecharlo para diversificar la matriz productiva nuestra. Algo así como lo hizo Emiratos Árabes. Pero ellos no dejaron de producir petróleo, y eso también se lo digo a mis colegas que están al otro lado del micrófono. Paralelamente, eso Emiratos Árabes no redujo. Alejandro, sí, es que quiero terminar con algo. Sí, quiero terminar con algo. Emiratos Árabes no bajó su producción petrolera, pero diversificó, como precisamente Andrés lo está diciendo. Pero hay una cosa interesante para darle el espacio a Andrés antes de despedirnos. ¿Por qué votar por Andrés? Pues Alejandro, mire, yo ya serví a mi ciudad como concejal durante 6 años, la conozco, me duele lo que pasa con ella y quiero servirle desde el Congreso de la República. Usted planteaba algo que es la necesidad, por ejemplo, de achicar el Estado más que en servicios, en burocracia innecesaria. Y yo, por ejemplo, algo que no puede hacer desde el Consejo, pero quiero hacer desde el Congreso de Colombia, es acabar con una entidad que me parece que es completamente inoficiosa, que es la Veeduría de Bogotá. Mire, ni Petro, siendo yo muy crítico de Petro, ni Peñalosa hicieron lo que hizo Claudia López con la Veeduría de Bogotá, que fue nombrar a un aliado político de ella y que lo terminó convirtiendo eso en un fortín burocrático. La Veeduría nos cuesta 22.000 millones de pesos al año y realmente no está sirviendo para nada. Yo que denuncié desde el Consejo que el señor Rivera tenía nombrados personajes que vivían en Putumayo, de donde él ha hecho política toda la vida, y que seguían viviendo allá y que les tenemos que pagar con plata a los bogotanos.
y que mientras tanto uno de ellos estaba haciendo campaña política por el pacto histórico. Eso no tiene ninguna presentación. Entonces yo sí pienso que, por ejemplo, ahí se puede eliminar esa entidad y no va a extrañarse porque hoy no hace absolutamente nada. Una bandera tuya sería manejar bien la gestión fiscal. Claro, yo soy partidario de que se reduzcan y se eliminen las entidades que no están sirviendo para nada. Y en el caso de Bogotá tengo ya una definida, que es la veeduría. La veeduría. Mira el caso de Grecia y los países que tuvieron problemas en la zona euro con el tema de la deuda pública. Ellos redujeron, por ejemplo, pensiones estatales que eran muy elevadas y redujeron precisamente entidades que no eran productivas, porque ahí se reduce precisamente el gasto inoficioso del presupuesto nacional, ¿no? Así es. Entonces quiero llegar al Congreso a seguir trabajando por Bogotá. Mi número es el 101 del Centro Democrático. Centro Democrático 101, Cámara por Bogotá. Jimena tiene el cierre en este panorama económico. Bueno, la última pregunta es para el candidato es si está de acuerdo con el pago de recompensas para dar con el paradero de delincuentes acá en Bogotá. ¿Cree que es una medida que va a funcionar o no? Jimena, pues lo primero es que me extraña que Claudia López haya decidido adoptar esa política. Eso se parece mucho a las redes de cooperantes que tenía el expresidente Uribe y que creo que tuvieron éxito en gran medida, pero creo que esa debe ser uno de los elementos de una política integral de seguridad. Entonces, si la alcaldesa solamente está pensando que a través de las recompensas va a resolver el problema de seguridad, creo que está equivocada. Creo que puede aportar, sí, pero se necesita una reestructuración, que ella reconozca que hay un problema y que aborde las cosas de manera integral. Una mejor colaboración con la policía, con la fuerza pública, una mayor colaboración y un mejor relacionamiento con su secretario de seguridad, una mejor relación con los vecinos de los distintos barrios de la ciudad, comprometerlos en un ejercicio de corresponsabilidad. Ahí podría caber el tema de las recompensas, pero, insisto, no solamente con eso, sino que eso tiene que ser parte de una política integral. Andrés, una última pregunta. Andrés, muchas gracias. Una última pregunta. Llegamos ustedes al final de panorama económico, Alejandro. Sí, es que es una última pregunta que es interesante a nivel de partido, que le iba a hacer, que si ustedes como partido van a trabajar en la reducción de impuestos para volver a Colombia más competitivo a nivel de costos. Pues Alejandro, yo siempre he pensado que en la medida en que uno pueda debe buscar alivios tributarios para la creación y el mantenimiento de las empresas. Lo que pasa es que con esta situación fiscal que se está viviendo después de la pandemia, no sé si va a ser fácil. Mire, hay un hueco que se creó por cuenta de los subsidios, pero yo no soy partidario de los subsidios permanentes. Yo creo que ahí, por ejemplo, ese espacio fiscal que ya se creó podría destinarse a que esos recursos que ya se han gastado, que han sido numerosos a nivel distrital y nacional, pues puedan destinarse, por ejemplo, a un fondo de emprendimiento, a fortalecer los que ya existen, etcétera, etcétera. Genial. Andrés, muchas gracias y seguiremos comunicándonos y actualizándonos. Esperamos que en la Cámara de Representantes podamos volver a dialogar, que le vaya muy bien en esa campaña y que logre el objetivo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Jimena Charri, con la dirección general de José Gregorio Hernández Galindo, Luis Daza en el Control Master. Hasta pronto. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.